Buenas tardes, estimados educandos, esperando que se encuentren bien. Paso a explicar las bases teóricas que les servirán de fundamentos para el desarrollo del proyecto de un huerto medicinal, ¿no? Que ya fue presentado hace algunas semanas, indicando los objetivos, los puntos que se piden y también la portada, cierto tipo que debe seguir. Bien, para crear entonces un huerto medicinal es necesario que conozcan y reconozcan la información clave que sustenta un proyecto de este tipo. Es importante recordar materias anteriores, incluso, sobre necesidades de las plantas, estudiadas en fundamentos de medicina nativa. Todo cultivo de especies medicinales empleadas en salud natural necesita, vamos a ir explicando 4 aspectos principales que ustedes deberán integrar, relacionar para el desarrollo del proyecto. Tienen que tener en cuenta varias cosas claves. Primero, el lugar físico, ¿ya? La ubicación física del proyecto. Este tiene que tener el terreno o el lugar donde van a cultivar al menos 5 horas de luz directa, no difusa, sino que luz solar directa. Esto, ojalá, esto parte de un mínimo de 5 horas, pero idealmente pudiéramos tener a lo mejor 6, 7, 8 horas de luz directa, eso sería lo ideal, porque esto permitirá, ¿no es cierto?, una adecuada producción de energía por parte de la planta y, por supuesto, la síntesis de principios activos, a partir de la fotosíntesis de las especies que ustedes van a proponer. Eso como tema principal, el primero, ¿cierto? Ahora, las plantas se clasifican de acuerdo a la exposición a la luz del sol en plantas de pleno sol, ¿cierto? Ya dijimos que por lo menos que sean desde 6 horas, ¿ya? O más, esto será pleno sol. La mayoría de las plantas están en este grupo, ¿ya? Porque poseen clorofila, porque hacen fotosíntesis, necesitan luz solar directa para su crecimiento y desarrollo, normales. Entonces, incluso las aromáticas, si pensamos en romero, en lavanda, por ejemplo, mientras más luz solar directa o heliofanía, el grado de insolación o grado de luz solar que recibe una planta, heliofanía con H, van a sintetizar más principios aromáticos, más aromas van a tener las plantas. Incluso en eso es importante, ¿ya? Plantas de semisol o semisombra es la segunda categoría y es cuando el lugar donde cultivamos tiene unas 3 a 5 horas de luz directa promedio al día. Y plantas o exposición a la sombra cuando son 2 horas o menos de luz solar directa. Entonces, la mayor parte del día hay presencia solamente de luz difusa. Aquí les presento un cuadro con el listado de plantas medicinales según exposición a la luz solar. Ya plantas que hemos visto en terreno, que hemos visto en clases, ¿ya? Y ustedes podrán relacionar y hacerse una idea más o menos en qué grupo ubicarían las plantas de acuerdo a la situación del proyecto que ustedes están trabajando. ¿Ven? Pleno sol, amapola caléndula, dedal de oro, o sea, plantas que necesitan mucha luz para abrir, ¿ya? El dedal de oro a la sombra no abre, la caléndula también tiene un comportamiento, se enferma la planta de, por ejemplo, la caléndula le entran hongos como oidios y no es una especie, ¿no es cierto?, en esas condiciones para utilizarlo luego, posteriormente en fitoterapia. Entonces, esta es la base de la medicina natural. Plantas cultivadas según sus requerimientos, no donde nosotros preferimos que colocarlas, sino la condición de luz, en este caso, que necesitan. A la sombra, por ejemplo, tenemos hiedra, tucílago. El tucílago lo vimos también en la salida de terreno, que estaba casi completamente a la sombra, debajo de unos árboles, crece bien en las plazas, debajo de árboles frondosos. Y entonces, la hiedra también, en murallas donde llega la sombra, podemos ir relacionando todos estos aspectos, ¿sí? Entonces, el espacio, el punto 2. ¿Ven? En la foto, cómo esta persona está organizando las plantas, está cultivando las plantas de acuerdo a su espacio, de acuerdo a la envergadura. Cuando hay que imaginárselas cuando están de adultas, ¿ya?
No la planta cuando está chiquitita, sino que tengo que darle la distancia que necesita ya cuando la planta se supone que completó su ciclo normal de crecimiento, ¿sí? Entonces aquí les dejo un texto. Primero tienen que ir viendo por especie las distancias promedios que necesitan entre la hilera o sobre la hilera, ¿ya? Para, con la observación que corresponde, darle a la planta el espacio que necesita para que crezcan bien. ¿Qué pasa si las plantas tienen distancias insuficientes? O sea, si están muy juntas, ¿ya? Van a competir por luz, agua, nutrientes, van a tener mucha sombra, las plantas no van a crecer bien, se van a enfermar, se van a etiolar, se van a alongar los tallos, se van a poner amarillas porque no están recibiendo la luz que necesitan, ¿ya? Por el contrario, si las plantas están muy separadas, el suelo no se aprovecha bien, ¿ya? Estamos subutilizando el recurso suelo, entonces tenemos que conocer la envergadura de las plantas para determinar sus distancias. Además, si ponemos muy separadas las plantitas, emergen y se desarrollan muchas malezas porque hay mucho espacio libre, ¿sí? Cuando las plantas tienen distancias suficientes, reciben luz, nutrientes y agua que necesitan. Siempre pensando que la tierra es fértil, pensando que estamos regando bien, por supuesto, ¿no? Todos los factores que necesitan nuestras hierbas para permitir el normal crecimiento. Aquí les dejo un cuadro de algunas distancias de plantas medicinales según su envergadura. De poca distancia hay un listado, ¿cierto? Plantas que en general son hierbas que crecen juntas, manzanilla, ortiga, dedal de oro, eso ustedes lo han visto, ¿ven? Poca distancia. Distancia media, en general, algunas hierbas como borraja, pero también en general arbustos requieren distancias medias. Estamos hablando de unos 50 centímetros, 70 centímetros aproximadamente, ¿ya? Otras requieren más, algunas requieren 1 metro, ¿ya? Por ejemplo, el aloe en su estado adulto requiere unos 80 centímetros a 1 metro de distancia una planta contigua a la otra. Y cuando son mayores distancias, son plantas arbustivas o ahora entra el grupo de los árboles. El boldo, el jingo, podemos imaginar que incluso pueden llegar a necesitar unos 10 metros según la proyección que tienen de la copa del crecimiento. ¿Ya? Así que ven, es interesante retomar estos conceptos que durante el semestre a veces uno cree que quizás uno puede hacer la relación con la información entregada, pero es bueno puntualizar en cada aspecto, ¿ya? La profundidad de las raíces también, como es arriba, es abajo. Es decir, árboles tendrán copas grandes, entonces raíces grandes. Arbustos, copas medianas, raíces medianas de profundidad. Y hierbas bajas, ¿ya? Como pastos o hierbas chicas, van a tener también raíces más cortas, ¿ya? Entonces ahí vamos haciendo la relación de acuerdo a esto. Es fundamentalmente importante para el crecimiento en macetas. No voy a colocar un arbusto en un envase pequeño, un macetero pequeño, ¿sí? Entonces tengo que hacer esa distinción cuando pienso dónde voy a colocar las especies que hemos elegido, ¿ya? El punto 3, el abono. En cualquier situación las plantas necesitan nutrientes, no toman solo agua, ¿cierto? Tienen sol, contenido de nutrientes, ¿ya? Agua en cantidad suficiente. Entonces el abono es muy importante y el mejor es el compost casero y debemos suministrarlo generosamente. Tiempo atrás les dije que en general en proyectos que se han realizado ensayos, se ha llegado a un promedio de unos 10 kilos por metro cuadrado al inicio del proyecto, de la preparación del suelo. Y después, como mantención, podemos aplicar 3 kilos de compost casero por metro cuadrado. Ese compost es el mejor abono que podemos elegir, ¿ya? Así, y si cultivamos en maceta, bueno, podemos llenar la mitad con tierra jardín y la mitad con compost, ¿ya? Así vamos avanzando y llegamos al último punto que quería aclarar para que lo tengan en cuenta cuando planifiquen, diseñen sus huertos. Es el cuándo regar y cómo regar, ¿cierto? Esto se gana con la práctica, con mucha observación, ¿ya? Pero hay que considerar fundamentalmente el suelo que tenemos. Si es un suelo apretado, arcilloso, la arcilla retiene más agua. Por lo tanto, vamos a regar con menor frecuencia. Si el suelo es arenoso, como la orilla de la playa, ¿qué es lo que vemos? El agua
rápidamente infiltra y se pierde en profundidad. Por lo tanto, los riegos en suelos más sueltos, arenosos, los riegos van a ser más cortos y frecuentes. ¿Ven? Entonces, así vamos ejecutando los riegos y también va a depender de la etapa de desarrollo de la planta. Una planta pequeña, un almácigo, vamos a tener riegos muy cortitos y con poco volumen de agua. Pero si vamos a regar arbustos y árboles, vamos a ejecutar una taza alrededor del arbusto para canalizar la cantidad de agua aplicada y que no se pierda por escorrentía, que si es un suelo plano, vamos a regar y el agua se pierde. Tenemos que planificar una tacita, algo para que esa agüita caiga donde la necesitamos, que son no las hojas, no las flores, sino que las raíces de la planta. Ahí necesitamos regar. Y a la profundidad que tenemos que imaginar que ya tiene esa planta en crecimiento y desarrollo. ¿Ya? Así que, ¿cómo saber cuándo regar? Lo hemos dicho, es agarrando un puñado de tierra donde está creciendo la planta y la apretan con fuerza. Si la tierra forma una miga, ¿ya? Que toma la forma de la mano, de los dedos de la mano, y esta miga queda adherida, queda firme, queda como una plasticina formada, y yo abro la mano y queda la miga formada, entonces la miga de suelo, de tierra, de sustrato, entonces no necesitamos regar. Por el contrario, si al apretar y al abrir la mano la tierra se disgrega, entonces ahí necesitamos regar. ¿Ya? Este tema del riego, los invito a ir observando, a ir disfrutando el trabajo con las plantas, porque no hay recetas. ¿Ya? Se requerirá entonces, al principio sobre todo, mucha observación y experiencia que se gana con los años.